Buen día profesor, en el presente video nuestro grupo conformado por Rafael García Salazar, Guamán de la Mata, Ladino Apaza Luis y Ávila Meza Roy explicaremos y realizaremos el desarrollo del último taller del curso, en el cual realizaremos el análisis de sensores de posición, tales como el CKP y CMP. Asimismo se realizará el análisis de los gases de escape del motor con la ayuda del analizador y por último se estructurará el proceso de obtención del data logger del motor mediante el IT. Buen día, yo hablaré sobre la alarma de monóxido de carbono en la parte de charla de seguridad. El propósito de esta charla es comprender los riesgos del monóxido de carbono y explicar los beneficios de las alarmas del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, tóxico que se produce durante la quema de combustible a base de hidrocarburos. Algunos consejos puntuales sería: conozca los síntomas de envenenamiento con monóxido de carbono, que incluyen pero no se limitan a dolor de cabeza, náuseas, mareo, falta de energía o letargo. Además, consulte al fabricante para las instrucciones de instalación. Usualmente estas unidades se instalan en los dominios y cerca de los aparatos de gas. Revise periódicamente las alarmas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. A continuación sigue el precalentamiento. Estas son actividades que se realizan antes del desarrollo del taller para mantener el cuerpo activo y sacar un máximo provecho del laboratorio. Luego tenemos el llenado de ATS, el cual nos ayuda a identificar los peligros alrededor del área. Y además también nos permite conocer o dar una secuencia de pasos para realizar el trabajo, siempre teniendo en cuenta los peligros o eventos peligrosos existentes al realizar estos pasos. Las herramientas: en esta ocasión utilizamos un analizador de gases de escapes, el cual nos permitirá medir el escape, en este caso de un vehículo, para medir el escape de la cantidad de monóxido de carbono y otros gases causados por una combustión incorrecta. Otro dato importante es que la medida de coeficiente lambda es la más común. Luego tenemos el tacómetro, que nos sirve para medir las RPMs, el pirómetro de la temperatura y el comadater, que nos sirve para usar el IT. Una vez hecho esto, luego como último paso tenemos el checklist, que es antes de encender la máquina o utilizar la máquina, para saber el estado actual de los componentes. Buen día profesor, ahora hablaré sobre los sensores de posición magnéticos. Para empezar debemos saber que un sensor de posición magnético dentro de un motor nos ayuda a saber o calcular las RPM, la velocidad, aceleración y posición de ciertos componentes dentro del sistema. Vamos a encontrarnos con dos, el CKP y el CMP. El CKP nos permite calcular la posición y la velocidad a la cual está trabajando el cigüeñal, y el CMP nos permite calcular los valores del árbol de levas. Como vamos a observar aquí, básicamente estos sensores trabajan de esta forma. El sensor está ubicado cerca al engranaje en el cual va a calcular la velocidad o posición, y este engranaje, como sabemos, cuenta con cierta cantidad de dientes, pero va a tener una posición en la cual no va a tener uno o en ciertas ocasiones dos. En esa posición va a ser donde se va a generar el cambio de señal, que le va a alertar al sensor de que está en cierta posición, y es así como detecta el cambio de lugar o de posición. Bueno, pero para empezar, antes de seguir, debemos de tener en cuenta que existen dos tipos de sensores de posición: el sensor de reluctancia variable y el de efecto Hall. Hay varias diferencias entre estos dos, pero la principal sería de que el efecto Hall se utiliza para calcular las RPM en posición en motores que trabajan a bajas RPM, mayormente en eléctricos, ¿sí? Ya que no sirven para detectar altas RPM. Lo contrario ocurre con el sensor de reluctancia variable, que sí se utiliza para poder calcular altas RPM. Es por eso que se encuentra mayormente en los motores E15 o motores de combustión interna. Como podemos observar aquí, el sensor de reluctancia variable cuenta solamente con dos cables, que vendrían a ser el de alimentación y el de señal.
Acá podemos ver el engranaje que cuando llega al punto en el cual le falta un diente, como mencioné, se va a generar un campo electromagnético que va a hacer que la resistencia de este sensor varíe. La reluctancia, que a la larga vendría a ser la resistencia que se encuentra variando. Este cambio de resistencia va a producir que el voltaje que se genere cambie, y por ende se va a generar la señal que va a recibir el SM para saber en qué posición se encuentra el cigüeñal, y de acuerdo a eso realizar el funcionamiento correcto del motor. En el efecto Hall lo que ocurre es que tenemos tres cables, vendría a ser uno de la alimentación, otro de la tierra y otro de la señal. En esta parte es prácticamente similar, va a haber una parte en la cual el engranaje no va a tener un diente y va a generar un cambio electromagnético, pero en este caso también se va a reflejar, no va a cambiar la resistencia, sino que de frente va a cambiar la señal en la cual va a otorgar. Y básicamente estas serían las diferencias, y recordemos que vamos a utilizar el sensor de reluctancia variable, que es el que siempre vamos a encontrar en estos motores. Para poder evaluar un sensor debemos de saber qué es lo que tenemos que medir en estos sensores. Como mencioné, son sensores de reluctancia variable, por lo cual debemos de asegurarnos de que su resistencia sea la adecuada. Con respecto al CMP, que vendría a ser el encargado del eje de levas, su resistencia debe ser alrededor de 1130 ohmios, y la del CKP debe ser de 135 ohmios. Entonces tenemos que proceder a realizar el análisis, para lo cual vamos a hacer uso de un cable que nos permite realizar las medidas, como es el que usamos aquí, cable en T se viene a decir. En este caso recordemos que es solamente de dos entradas. Retiramos el sensor y colocamos este instrumento. Luego, con la ayuda del multímetro, lo tenemos que enfriar para voltaje, para resistencia. Recordemos que estamos midiendo resistencia en estos tipos de sensores, y procedemos a medir. Vamos a medir y nos damos que cuenta con 1054. Está prácticamente casi dentro del rango, por lo cual podemos decir que todavía está trabajando correctamente este sensor. Bueno, ahora procederemos a medir el sensor del CKP, que vendría a ser el del cigüeñal, que podemos observar que está ubicado aquí en la parte inferior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desconectarlo y conectar nuevamente esta conexión en T para poder medir otra vez. Conectamos y vamos a ver que la resistencia cumple, que es alrededor de 131,5 ohmios, por lo cual podemos decir que ambos sensores están trabajando correctamente. Es importante saber que estos dos sensores prácticamente son los encargados de decirle al motor: ya, en este momento tienes que inyectar combustible, en este momento tienes que abrir las válvulas, en este momento tienes que cerrar o no, ya que le da la posición de los pistones y la posición del cigüeñal. Entonces, ¿qué pasa si estos sensores fallan? Básicamente, como mencioné, hay dos, el CKP y el CMP. El sensor de cigüeñal es básicamente el principal, y el sensor del eje de leva sería como secundario, pero también trabaja como un respaldo. Es decir, si uno de estos dos falla, el otro va a poder seguir cumpliendo la función. Es decir, el motor va a trabajar normalmente. Puede que se note un bajo rendimiento a altas RPM o una disminución de potencia, pero el motor va a seguir funcionando. O sea, si uno falla, el motor sigue funcionando, no va a encender normal, no va a haber ningún problema. Pero si en caso los dos sensores estén fallando, entonces ahí sí se va a notar que el motor no va a encender, o si estás en operación automáticamente se va a apagar. Por eso es muy importante que cuidemos estos sensores y los analicemos cada que sea posible. Bueno, la siguiente parte que nos tocó fue evaluar un potenciómetro del acelerador mediante un multímetro, para lo cual, como sabemos, esto básicamente sería el sensor que cambia, el sensor del pedal. Cuando mencionamos el pedal, nos tiene que dar una variación de voltaje. Esto se puede medir con un multímetro en cierto porcentaje, el cual debe estar entre 5 a 95%. No debe salirse de estos rangos. Para eso conectamos una conexión en T, en este caso de tres entradas, y vamos a tener que ir acelerando y ver si varía o no con el multímetro, para lo cual debemos también configurar el multímetro. Debemos presionar esta parte de acá que sea HZ, que venía a ser en Hz, y ponerlo hasta que llegue en porcentaje. Luego tenemos que hacer la conexión desde la tierra hasta la señal, y tenemos que ver cómo varía. En este caso vendría a ser 0, ya que no estamos acelerando, pero cuando aceleremos, un momento, vamos a ver que va variando, va incrementando. Y podemos ver que acá llega hasta 94.
por lo cual está dentro del rango, así que podemos decir que está trabajando correctamente sin ningún problema. Pero si esto no es suficiente, también podemos calcular su estado correspondiente, su estado correcto mediante el ITI, en el cual lo conectamos al ITI, realizamos las pruebas y antes de encenderlo, no es necesario encender el vehículo. Vamos a ver que acá nos vamos a encontrar dentro del grupo de estados un ítem que vendría a ser el posición número 1 del pedal del acelerador, el cual ahorita, como no estamos acelerando ni estamos moviendo nada, está en 0%. Pero si nosotros lo aceleramos, podemos observar que va a ir subiendo, 61%. Y en esta parte sí tiene que llegar de 0 a 100%. Si no llega a estos valores es porque algo está mal. Pero como en este caso vemos que sí llega, podemos decir que está trabajando correctamente. Entonces los dos sensores de posición y el potenciómetro del acelerador están trabajando correctamente en este motor. Gracias. Buenas tardes, profesor. A continuación explicaré la creación de los data layers. Bien, para empezar tenemos que conectar el ITI Caterpillar con el motor. Luego de eso tenemos que establecer conexión entre la SM del motor y la laptop. Una vez tengamos la conexión realizada, pues procederemos a entrar a la parte de información. De información procederemos a ir a Datalog, y claramente donde es Datalog. Luego hay dos opciones, tenemos Recorder y Viewer. Accederemos a Recorder ya que no tenemos actualmente ni un archivo guardado. Y luego entraremos, se nos abrirá esta ventana, la cual es con la configuración de grabador de registro de datos, en donde vamos a poder elegir la frecuencia de datos, o sea, cada cuánto tiempo vamos a empezar a coger datos, y la duración de registro, o sea, el tiempo total de registro, y también la duración y el preactivador. Por ejemplo, quizá nosotros no estamos en la máquina, podemos programar ciertos parámetros para que empiece a grabar. Y también y luego acá lo más importante que tenemos es la opción a añadir o add, donde vamos a poder seleccionar los parámetros o grupos los que queremos trabajar. Bien, cuando una vez hagamos clic en la opción add, vamos a tener la opción de seleccionar los grupos que tenemos. Podemos seleccionar el grupo 1 hasta el grupo 16, cualquiera. Pero en caso tú quieras nuevos parámetros, te vas a ir a nuevo. Te vas a acá donde dice new, le das nuevo grupo, pones tu nombre. En el caso yo lo puse Luis. Le das OK y luego te van a aparecer todos los parámetros disponibles de acorde al SM del motor. Luego de obtener todos esos parámetros, vas a poder seleccionar lo que quieras, lo que necesites. Luego vas a empezar, ya una vez seleccionado tus parámetros, le das a continuar y puedes empezar, le das a Start y puedes empezar a hacer el registro de datos. Bien, y una vez empieza a recorrer, tenemos que esperar el tiempo que le pusimos. En este caso le habíamos puesto 5 minutos y no podemos cambiar eso. Y ahora empezamos a recordar datos. Cabe resaltar que no podemos detenerlo, ya que si no, no va a haber una buena toma de datos. Bien, luego de terminar podemos ver la opción de gráfica de datos que se encontraba anteriormente acá. No lo vemos bien, acá donde dice Graph, le hacemos clic, una vez terminado solito va a aparecer, le damos clic y nos va a botar esta gráfica. En este caso nos bota esta gráfica con ciertos valores como la posición del acelerador, presión de aceite del motor, presión de combustible, temperatura de refrigerante del motor, velocidad del motor y velocidad deseada del motor. Bien, continuando con esto procederé a hacer un ejercicio práctico en el mismo ITI Caterpillar. Bien, tenemos la opción del ITI Caterpillar acá. Tenemos esto acá y procederemos a abrir un archivo que tengamos. Tenemos para abrir un datalog file. Abrimos, por ejemplo, este de acá es el que se nos guardó en el escritorio, el cual es este de acá. Acá seleccionamos los parámetros que queremos ver. Por ejemplo, en este caso solo quiero ver la presión de aceite del motor en la gráfica. Y entonces le voy a dar clic siguiente y solo esa presión de aceite del motor. OK, le doy. Y cabe resaltar que no es necesario tener la licencia para poder visualizar estos datos. Bueno, si queremos ver de mejor manera, acá le damos un zoom y acá vemos que hay caída de presión, pero durante el largo de todo esto la presión se mantuvo constante. Vamos a poner acá, vemos que estaba alrededor de 5 psi la presión de aceite del motor. Y bueno, podemos de nuevo clic acá, podemos dar low file y ahora quiero ver todos los datos. Solamente selecciono el grupo entero, le doy clic y le doy OK. Y ya tengo todos los valores que quería. Tengo desde la posición de acelerador y todo lo necesario. Luego acá podemos ver cómo, en este caso el marrón. ¿Qué es el marrón? El marrón es la temperatura del refrigerante del motor. El motor ha ido incrementando, por ejemplo, hasta ahorita ha llegado desde
Empezó a trabajar desde los 80 grados Fahrenheit hasta los 125, 120 grados Fahrenheit. También podemos cambiar estos valores, pero como ya estábamos trabajando en sistema inglés, nos ha dado en Fahrenheit. También otros valores que podemos ver, por ejemplo, en las RPM. Como mi compañero estaba viendo, debe haber una cierta relación neta entre la posición del acelerador con la velocidad del motor. Así que vamos a desaparecer los demás. Desapareceremos la temperatura, presión de aceite y dejaremos solamente la velocidad del motor con la posición del acelerador. En la posición del acelerador vemos que cuando la presión del acelerador sube, cual es el rojo, la velocidad también del motor acelera. Luego el otro baja, sube, baja. Vemos que están estrechamente relacionados y es netamente porque la posición del acelerador es el control de la velocidad del motor. Bien, eso es todo, profesor, con respecto a la Datalogia. La parte que me compete explicar a mí es el analizador de gases. En este caso hemos hecho la prueba de análisis de gases a un motor, pero para empezar nosotros reconoceremos algunas partes de nuestro analizador de gases. Podemos ver en la imagen donde hay conectores, justo donde indica la mano, que son conectores para sensores digitales, análogos digitales, sensores de temperatura, sensores de presión, para poder tener un registro más en la salida del escape. Y al lado izquierdo o al costado tenemos un filtro porque hay contaminantes dentro de nuestros gases de escape, y esto ayuda a que puedan obstruir esos gases que ingresen adentro del analizador de gases. También encontramos un sensor de oxígeno y también una válvula que es secundaria para un filtro secundario. Bueno, aquí podemos ver la parte frontal de nuestro analizador de gases. En el lado izquierdo vemos las hojas para impresión del registro que nos va a dar cuando nosotros estemos utilizándolo, y podemos ver diferentes pantallas con los nombres de los gases que vamos a medir. En este caso tenemos monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, oxígeno, lambda o óxido nitroso, pero en este caso en el lambda vamos a medir, esto solo va a medir el lambda vamos a medir la cantidad de gases que salen por el tubo de escape, y las RPMs o temperatura. Bueno, para nosotros iniciar el funcionamiento de este componente, lo primero que tenemos que hacer es calibrarlo. Primero tenemos que ver la hermeticidad que tiene esto. Si es que no tiene hermeticidad, pues simplemente no va a medir los valores correctamente. Después, determinar qué tipo de motor es, qué tipo de combustible usa el motor, gas, gasolina o diésel. Después, determinar en cuánto los tiempos de ciclo para la combustión, en este caso son 4, y por último determinar el número de cilindros. Bueno, una vez que nosotros hayamos reconocido algunas partes de nuestro analizador de gases, pasamos a ver la prueba que hicimos al motor. En la prueba vamos a poder nosotros observar cómo es que varían, cómo es que se registran los datos a medida que las RPM se van aumentando, cómo la cantidad de dióxido de carbono, de hidrocarburo, de monóxido, de oxígeno varían, van aumentando a medida que vamos acelerando el motor. Y en el lambda vamos a poder ver la cantidad de contaminantes que están saliendo por el tubo de escape.